Guanajuato merece vivir en paz. No podemos esperar que votando por los mismos Guanajuato cambie. Eso no va a pasar. Guanajuato es un estado grande por su gente, pero chico por su gobierno. Guanajuato tiene mucho pueblo para tan poco gobierno del estado. Excelente mañana, tarde, noche. Bienvenidos al podcast de la senadora Antares Vázquez Alatorre. Senadora, ¿cómo está? Bien, Beto, pues contenta de estar de regreso en el podcast hoy. Senadora, ¿cómo estuvo su semana? Ay, intensa, como siempre. Ya ves que andamos del tingo al tango. Estuve en la Ciudad de México porque fui a un evento con Claudia Sheinbaum. Fíjate que le dieron un premio de la UNESCO. ¿A poco? Sí, a la Ciudad de México por la beca para empezar, esa beca que ya es universal para 1.200.000 niños, niñas y adolescentes de la ciudad. Entonces, pues la UNESCO le dio un reconocimiento. Sí, supe que le dieron un reconocimiento por la UNICEF. Así es. A Claudia, ajá. Y le Sí. tocó ir al evento. ¿Y qué tal el evento? Estuvo el representante de la ONU, estuvo el representante de la UNICEF, muchas autoridades, y pues muy contentos porque presentaron todas las bondades y ella presentó cómo le hizo. Y eso tenemos que hacer en Guanajuato, fíjate. Claro. Oiga, y en este evento, bueno, fueron personalidades de diferentes ONGs. ¿Ese ha sido un impacto grande? Este proyecto que desarrolló Claudia en la Ciudad de México. Grandísimo, porque son todos los niños y todas las niñas que están en escuela pública, en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, todos. ¿Y en qué consiste ese apoyo? Esa beca les dan 600 pesos mensuales por niño o por niña, que en el verano les dan en un mes 1,000 pesos para que puedan comprar sus útiles escolares. Ok. Entonces, esta es una constante que ha ayudado muchísimo a las familias, sobre todo en la época de la pandemia que la mantuvo. Ella lo hizo ya universal en 2019. En septiembre de 2019 comenzó a darle beca a todos los niños de escuela pública. Entonces son 1.200.000. Si te pones a ver, es una inversión muy importante, pero metiendo las medidas de austeridad del gobierno se puede. Aquí en Guanajuato fácilmente se podría hacer. Y yo espero que un día lo hagamos. Me llama la atención cómo en Ciudad de México una institución no gubernamental, o sea, la UNICEF, que no tiene forma, digamos, de darle un premio a sus allegados, sino más bien reconoce el trabajo de la jefa de gobierno, y cómo la Ciudad de México se está convirtiendo, si no es que ya, en un ejemplo de educación a nivel nacional, y que todavía Guanajuato, León, sea de las ciudades con mayor rezago educativo, con mayor rezago en oportunidades laborales, con rezago en el sistema de salud. ¿Cuántas mentiras, senadora? ¿Cuántas mentiras? Uy, Beto, ¿tú le crees al PAN? Ay, Dios, no. Yo tampoco. Entonces, hay que ver las mentiras porque efectivamente la Ciudad de México es ya conocida por ser la ciudad de los derechos. ¿Y acá qué derechos? Claro. ¿Cuáles cree usted, o más bien, no cree usted, en su opinión, las mentiras que debemos de desmentir del actual gobierno que la gente cree porque se las dicen así de viva voz, pero no tienen ningún fundamento en la verdad? Mira, hay que ver las mentiras en general del PAN y las mentiras locales. Vamos a ver una, primera. Échale. Que el PAN es un partido de gente humanista. Pero están en contra de los movimientos LGTBTI. Están en contra de los derechos, Beto, y además son discriminadores. Discriminan, son clasistas, son racistas. Te discriminan a ti por tu color de piel, por si eres gordo, flaco, alto, chaparro. Discriminan así. Hacen menos al pueblo siempre. Ellos son de la élite y pretenden todos ser de la élite y desde ahí ven como menos al resto de la gente. Claro. Entonces eso de que es un partido humanista es una mentira. Que son buenos, no son buenos. Son muy corruptos. O sea, para empezar,
es un partido racista y clasista. Y fíjese que hay un fenómeno bien interesante. Si la gente se pone lista y empieza a observar toda la propaganda que hacen de los programas educativos, no quiero que lo tomen a mal, pero comúnmente ponen a gente de piel blanca. Y yo sé de personas que actualmente están en fotografías promocionando las becas que ni siquiera van en escuelas públicas. Es gente que es adepta a los movimientos juveniles, pero pues como tienen contactos dentro de, los ponen como imagen pues para irlos impulsando. Y toda la gente que es de tez morena, que está metida en estos grupos de acción juvenil y juventudes, no los impulsan, los dejan para sacar las copias. Exactamente, porque ellos piensan que son superiores los de piel clara, los blancos, los rubios, los ricos, los de arriba, y en realidad menosprecian al pueblo. Y te voy a dar así algunas evidencias, ¿no? A ver, échele. O sea, fíjate, cuando nosotros votamos la reforma al artículo 4 de la Constitución, que hacía derechos los programas sociales de becas para niñas, niños y adolescentes, para las becas universales de preparatoria, la pensión de adultos mayores, todo, ellos votaron en contra. Ellos votan en contra de los derechos de las personas. Ellos quieren mantener los derechos de las minorías, no de las mayorías. Conservadores. Son los conservadores. Entonces, ¿qué quiere decir conservador? Pues conservar el status quo, lo de siempre, lo que se vivió en México desde la época de la colonia, bueno, de la invasión española, en que los de arriba eran los importantes y todos los demás eran pisoteados, humillados y demás, ¿no? Y despojados. Y así ha seguido siendo, y es lo que en la Cuarta Transformación estamos combatiendo. Entonces, esos son unos mentirosos porque dicen que son humanistas y de humanistas no tienen nada. Ni un pelo de gato. Así o sea, es. Son elitistas, racistas, selectivos, y basta con que la gente se ponga abusa y empiece a discernir en toda la propaganda que están manejando y que siempre se ha manejado, ¿no? ¿Qué otro mentira se puede desmentir, senadora? Dicen que nosotros somos una dictadura. Que el presidente Andrés Manuel López Obrador dictador. es un dictador. Híjole. Somos comunistas y el comunismo es malo, Beto, muy malo. Ajá. Y luego hay gente que apenas sobrevive aquí en León y los defienden. La otra vez iba en la calle, llegué a una casa pues muy humilde y salió una señora que se dedica a recoger plástico pues para sobrevivir la señora. Y la señora pues me quiso correr porque dijo, no, ese presidente es comunista, nos va a convertir en Venezuela. Y yo le dije a la señora, con el respeto que usted se merece, ¿qué más nos pueden quitar? A usted ya le quitaron oportunidades de educación, de acceso a la salud. Usted tiene que sobrevivir en una actividad informal y mantener a su esposo que está enfermo. Dígame usted, ¿qué más le puede quitar el gobierno? Al contrario, no sabemos si con un gobierno más justo a usted le iría mejor. Es que eso le han vendido a la gente y entonces acaban las víctimas defendiendo y votando a sus victimarios. Y cabe mencionar que recibía su apoyo del gobierno, ¿eh? Yo no le quise decir a la señora, pues si usted dice que el presidente es un dictador, regresa el dinero que se le da de su apoyo. Pero dije, mira, la culpa ni siquiera es de ella. ¿De quién es, senador? Es de los malos gobiernos, pero además es promover, nosotros tenemos que promover, hemos andado, Beto, durante muchos años hemos hablado de la revolución de las conciencias, porque tenemos que lograr que la gente sea capaz de hacer un análisis crítico de su propia realidad. Es decir, ¿cómo vivo yo? Este caso que dices de la señora, ¿cómo que, a ver, no, porque ese señor es un comunista y es el único que me apoya? Pues está medio chistoso, ¿no? Curioso. Pero más allá de eso, fíjate que la mayor parte de la gente no sabe qué es el comunismo y piensan que es algo muy malo. Uh-huh. Y yo les digo, miren, el único comunismo que realmente ha existido está en los Hechos de los Apóstoles en la Biblia. Fueron los primeros cristianos que vendieron todo para que todo fuera de todos. En el resto del mundo no ha existido un comunismo.
y piensan que las imágenes que estos mismos personajes les han hecho creer de Cuba y de Venezuela es el comunismo. No, lo que pasa en Cuba es producto de un bloque económico que lleva 60 años, más de 60 años, y que a pesar de todo Cuba tiene de los más altos estándares en educación, en salud, y toda la gente come todos los días, toda la gente tiene los mínimos de bienestar. Entonces, son puras mentiras y les meten el miedo. Un día, déjame decirte, un día que fui a una tienda y una señora me reconoció, de las que trabajan en esa tienda. Ay, ¿es usted la senadora Antares? ¿Verdad? Sí, yo la he visto, y mire, no sé qué, y empezaron a llegar sus compañeras. Sí, miren, es que ella ya ha dicho esto y no sé qué, y fíjese, senadora, me dice ella, que un día me dijeron mis compañeras, ay, no, pero es que Morena es el comunismo. Y yo les pregunté, ¿y qué es el comunismo? Y nadie me supo decir. No, ese es el punto. Son como temas tabús y que no, nadie puede hablar de esas cosas. Y nosotros somos de la idea que podemos hablar de cualquier tema para poder quitarnos las telarañas de la ignorancia que favorecen la manipulación, ¿no? Claro. Como esto. Mira, hoy pasa en Ecuador, que es un gobierno de derecha, como aquí en Guanajuato, y el presidente Lazo hoy disolvió el Congreso, ayer disolvió el Congreso, lo disolvió argumentando mentiras. ¿Por qué? Porque lo iban a destituir mediante un juicio político. Y entonces disuelve el Congreso argumentando cosas, pero empieza a pasar decretos. Eso es una dictadura, Beto. Claro. Si eso hiciera López Obrador, ¿te imaginas lo que dirían? ¿Te imaginas qué dirían? Pero lo hace uno de la derecha y eso está perfecto, ¿no? Claro. Entonces, o por ejemplo, el golpe de Estado que ocurrió en Perú, Ajá, que tienen preso al presidente constitucional legal y legítimamente electo por los peruanos, y la señora Boluarte, ella dice que ella es bien legítima. Pues ¿de dónde? ¿Quién votó por ella? Nadie. Y de hecho el presidente en la semana salió a decir que él no reconocía ese gobierno porque fue un golpe de Estado, y que la manera en la que llegó esta presidenta, primer ministra, no sé, no fue la correcta. O sea, ahí está, ahí tienes un ejemplo de presidente que quiere una democracia. Entonces, los dictadores normalmente son de derecha, Beto. Mucho ojo, las dictaduras, los controles, por ejemplo, todas esas dictaduras militares que se dieron en Sudamérica en los años 70, todas fueron de derecha, todas. Sí. Y las dictaduras actuales son de derecha, todas. Entonces es mentira. Cuando hablamos de dictadura estamos hablando de restricción de derechos, estamos hablando de que no te dejan salir, que hay toques de queda, como le hacen en Perú, como le hicieron en Bolivia cuando querían matar a Evo Morales, y una serie de cosas, ¿no? Sí. Entonces, en una no dictadura, en un estado democrático, todo mundo tiene derecho a todo, incluso a hablar mal del presidente, como le hacen aquí en México todo el tiempo. Entonces, claro. ¿Cuál dictadura cuando todo el día hablan mal de López Obrador? Sí. Hasta de cuestiones que no tienen importancia. Exacto, pero además todo el tiempo lo hacen. Cuando hubiera sucedido eso, por ejemplo, en tiempos de Díaz Ordaz, los hubieran matado. Los halcones. Tanta libertad de expresión tienen que pueden andar diciendo eso. Se enojan porque el presidente les contesta, bueno, pues es su derecho, y estamos hablando de un tema de derecho. Loret de Mola salía a decir en la semana que el presidente no le daba la cara, y el presidente salió a decir en una mañanera que desde antes de que él fuera presidente, cuando estuvo en el movimiento recorriendo el país, se presentó con Carlos Loret, y lo único que hacía Carlos Loret, en lugar de llevar una entrevista formal y profesional, era humillarlo, claro. Intentar humillarlo, o sea. Porque es de la derecha, y también la pretensión es esa, es todo esto de la discriminación, el grito, fíjate, porque además es la gente de derecha. La señora esta que el día del INE no se toca, se puso histérica, frenética, así furibunda, a gritarle indio de Macuspana, patarrajada y quién sabe qué, con odio que se viralizó. Sí. La señora es una señora humilde, Beto. Salió después pidiendo disculpas en una casa que ni siquiera tenía repellado, ¿no? Sí, claro, digo, sin ofender a la gente. No, ¿verdad? O sea, es una persona
que no está en la opulencia. Es el pueblo. Y resulta que es indio patarrajada el presidente de Macuspana, porque ser de Macuspana como si fuera un delito. Ajá, lo hizo menos. Es la filosofía esta de la derecha, como el cuadri inventado que dice que desaparezcan Guerrero, Oaxaca y Chiapas. O sea, es un desprecio hacia otras personas cuando todas y todos somos iguales, Beto. Entonces, esas son de las mentiras. Y aquí pasa, aquí en Guanajuato, algo muy interesante. Ya dijimos que el PAN es elitista, es clasista, uno lo puede ver ahí en sus spots de qué tipo de gente promocionan, qué tipo de imagen quieren proyectar. Pónganse a ver a los líderes políticos que tiene el PAN. Raro es uno que sea de tez morena, porque dentro del mismo partido hay mucha discriminación. Hablamos de la güeritocracia. La güeritocracia, sí. Un concepto interesante. Ahora, comentamos lo de la viejita, esta que me dijo que me largara, que porque el presidente era un comunista. Algo también pasa con los obreros aquí en León y en Silao. Yo a veces voy por la calle y veo muchos esos camioncitos que llegan a las colonias donde hay menos oportunidades. Fíjese, hasta parece una película que se llama Juegos del Hambre. Llegan esos camioncitos a las 4 de la mañana a dejar gente y a recibir gente, porque las plantas nunca paran, O sea, 24/7 las plantas están trabajando, y uno ve y se asoma por la ventana. Yo creo que muchos de los que escuchan este podcast conozcan, tienen algún familiar, algún amigo que trabaja en estas fábricas. Yo los invito a que ellos les pregunten a los obreros que trabajan en las grandes empresas: ¿cómo te va en el trabajo? ¿Cómo te tratan? ¿Eres feliz trabajando en esas empresas? Porque yo veo explotación. Sí, es explotación, pero no hay más. O sea, hay trabajos así en Guanajuato, mal pagados y de muchas horas de trabajo. Y efectivamente, yo he visto esos camiones llegar también a las comunidades que se llevan a los jóvenes, que además tienen tierras, porque son ejidatarios, pero no quieren trabajarlas. Mejor se van a esas fábricas y los explotan. Entonces es muy duro, es una vida muy dura, porque además no tienen vida, no tienen tiempo de relax, de esparcimiento, de descanso suficiente, de convivencia con la familia. Entonces, son todas estas situaciones, porque otra de las grandes mentiras de la derecha es que hay que beneficiar a los de arriba para que caiga a los de abajo, porque los de arriba son los que dan trabajo. No funcionó. A ver, esto es algo muy importante de entender, Beto, porque sí, hay el patrón y el trabajador. Nada más que la riqueza del patrón la genera el trabajador. O sea, ¿qué sería del patrón sin el trabajador? Es una correlación. Sí, claro. Es decir, no es de que te hagan el favor de que te den un trabajillo ahí mal pagado. No. O sea, los trabajadores, la fuerza laboral, que es menospreciada siempre, ay, pues si quieres, porque hay más gente, así los tratan a unos. Resulta que son los generadores de la riqueza. Claro. Ellos son los que fabrican, ¿no? Ellos son los que hacen. Entonces, es de las grandes mentiras del PAN. Fíjese que toca un punto interesante. Aquí en Guanajuato se hizo un meme muy viral en el que decía: trabaja duro, ponte la camisa de la empresa, dedícale tu vida a la empresa y muere para la empresa, para que tu jefe el siguiente año se compre carro nuevo y se vaya de vacaciones a Europa. Exacto, porque tú no sales de ahí. Es decir, el salario promedio en Guanajuato está a la mitad de la media nacional. Es decir, la media nacional, los trabajadores del Seguro Social, los que están inscritos en el Seguro Social, ganan ahorita 16,000 pesos, menos de la mitad está en Guanajuato, 7,500 pesos el salario promedio en Guanajuato. Profesionistas. El salario en general de los que están inscritos en el Seguro Social. Oh, sí. Okay. O sea, empleo formal. Sí. Es bajísimo comparado con la media nacional. Claro. Ahora, en la Ciudad de México está por arriba de eso. Entonces, es una mentira. Por ejemplo, dicen que ellos hacen buenos gobiernos. Esto pasa en la Ciudad de México, que ha tenido gobiernos de izquierda, quitando el de Mancera, por supuesto. Desde hace tiempo es la entidad con mayor ingreso per cápita, es decir, que la gente tiene mayor nivel educativo, mayor todo. Guanajuato, en la perspectiva social, estamos en el hoyo. Sí hay inversión,
Pero fíjate que la inversión, porque esa es otra de las mentiras del PAN. Es que vamos a traer inversión extranjera. Uh-huh. Ajá, les dan tierra, no les cobran impuestos, les pagan los servicios y les ofrecen que vengan aquí y se vienen aquí porque en Guanajuato hay mano de obra barata. Claro. Y entonces se perpetúa esta cadena que sí depende del gobierno. Es decir, es que son los empresarios los que pagan mal. No, el gobierno les prometió que aquí podían pagar mal. Claro. Sí, porque hay que aclarar un punto importante, porque la otra vez un amigo empresario me decía, oye Beto, ¿Antares está en contra de los empresarios? No. Yo le decía, no está en contra, inclusive pues ella trabaja con empresarios. Lo que está en contra es de que el gobierno prometa de más y de menos, ¿sí? Y claro que claro que es bueno que vengan las empresas, y es bueno que vengan aquí, que se pongan, claro que es muy bueno, siempre y cuando pues no traten bien a la gente, ¿no? Es que además déjame decirte, Beto, que son todas estas transnacionales que traen a las gentes, por ejemplo, los perfiles de trabajo altos, los traen de sus países. Sí, claro. Y aquí solo es la mano de obra. Sí. No dan empleos a nuestros jóvenes profesionistas guanajuatenses. Ok. Entonces, es una mentira. Es dinero que además no se va a quedar en el país, sino que se lo lleva a sus países. Porque otra de las mentiras del PAN que son proempresarios, a los empresarios micro y medianos, que son los que dan el 90% de los empleos, ni los voltean a ver. Ay, acaba de tocar un tema bien importante. Ni los voltean a ver. Las pymes. Las MIPYMES son las que dan el 90% de los trabajos. Y es lo que hay que separar algo muy importante. Aquí en Guanajuato hay empresarios que hacen bien las cosas. Hay empresarios honestos que sí se preocupan por los trabajadores, los afilian al seguro, y aún a ellos el gobierno los hacen menos. Es que no son los grandotes, te digo, ellos son nomás de los de arriba. Entonces, no eres General Motors, no eres Mazda, entonces no importas. Y todos esos de las MIPYMES que con muchos trabajos van haciendo su negocio y todo eso, buscan un apoyo de gobierno y no existe. Zapaterías, curtidurías. Por ejemplo, de la industria del calzado. ¿A quiénes apoyan? ¿A los chiquitos? No. Mira, de las mentiras del PAN para que otra veas. Mentira. En la época de Felipe Calderón, cuando Felipe Calderón fue presidente, quitó los aranceles al gobierno chino. Y le dio en la torre, o sea, los prometió en esos y después vino más adelante que empezó a funcionar esto, que no hay aranceles, es decir, no se le cobra impuestos al calzado chino que entra, que es de muy mala calidad. Cuando tenemos aquí, bueno, el corazón en del León calzado. Les digo, a mí me encanta porque si yo voy a ciertos barrios, a San Juan Bosco, al Cuecillo, al barrio Arriba, a Chapalita y demás, cada casa es una pica. Es decir, hay mucha gente que sabe hacer calzado, pero les dieron un golpe bajísimo cuando entró el calzado chino. Y entonces le dieron en la torre a la industria del calzado, que era el motor de la economía leonesa, le dieron en la torre. ¿Por qué? Porque solo podían competir con esos precios los grandes, los grandotes. Sí. Los pequeños fueron quebrando y los tronaron. Cuando ellos habían generado un buen mercado laboral, porque además se emplea mucha gente. Y aquí en León hay mucha gente que sabe trabajar en la cadena de cuero calzado. Sí. Ya sea desde los procesos de tenería, como de los procesos de elaboración del calzado. Y ya ves que es muy especializado eso. Sí. Ustedes perdonen, es la pulga. No pasa nada, ese es su trabajo. Pero entonces, aquí en una familia, por ejemplo, me ha tocado ver familias que el papá es cortador, el hijo es el pespuntador, la hija es la adornadora, y así, ¿no? Sí. Y saben hacer el calzado bien, pero no tienen para comprar materia prima, y luego acaban, me da mucha tristeza eso, porque acaban vendiendo su producto, el calzado, para sobrevivir a menor precio de lo que les costó hacer. Sí, claro. Entonces es una economía de subsistencia muy ingrata, muy triste. Entonces es mentira que el PAN es proempresario. El PAN es proélite.
Entonces, con los empresarios de arriba, los machuchones, como dice mi presidente, a los chicos No, los pelan. A mí se me hace muy triste porque, por ejemplo, en las colonias del Cuecillo, que eran colonias donde había un chorro de picas, uno iba antes, bueno, me platicaban, y sí, en las casas se hacía bota, zapato industrial, zapatilla, ¿no? O de Zapato repente, escolar. zapato escolar, o en barrio arriba, o en zona centro y así. O sea, que la gente se dé cuenta que si ha desaparecido toda esa pequeña industria, ha sido porque los gobiernos del PAN han acordado con empresas grandes y las destruyen, o sea, no los pueden defender. Exactamente. Entonces, ¿cómo es posible? Otra de las mentiras del PAN, ay no, si nosotros sí queremos a la gente. ¿Qué tal con el movimiento LGBTIQ+? Me caen súper mal porque se quieren colgar siempre del movimiento. De esos movimientos como LGBTIQ+, del feminismo y de todas esas siempre son, digamos que son de ocasión, son activistas de ocasión los panistas. Porque en el fondo los desprecian, no en el fondo, en la superficie. Yo lo que no puedo entender es cómo puede haber gente de la comunidad de la diversidad sexual que vote por el PAN, totalmente antiderechos, claro, y que no van a defender nunca los derechos que tienen. Entonces son las mentiras esas, ay sí, somos muy lindos y buenos, somos bien feministas y todo el día maltratando a las mujeres, porque es muy de la derecha ese tema, ¿no? Yo creo que la gente es muy, ¿cómo se puede decir? Es muy claro cómo hacen su propaganda, cómo hacen la selección para sus candidatos, cómo utilizan a los jóvenes para impulsarlos a las candidaturas del PAN, cómo seleccionan a partir de cuál es tu apellido, cuál es tu color de piel, de quién eres hijo, porque de verdad, o sea, a mí híjole, yo lo veo en las juventudes de Acción Juvenil, cómo a tanto chavito les dan tantas promesas de un puesto de trabajo y nada más los usan para repartir volantes en los cruceros, pero de ahí en más no hay un plan para su crecimiento, porque no les importa, no, viven en una burbuja. Es que hay otras de las mentiras del PAN. Las mentiras del PAN es esto que solo ellos saben gobernar. Bueno, no tienen un plan de gobierno. ¿A dónde llevan? ¿Cuál es el tema? Si te fijas en las campañas siempre son propuestas, como las de Ale Gutiérrez, ¿no? Que, ay, es que voy a hacer un hospital de perros, que por cierto no ha hecho. Uh-huh. ¿Pero eso qué? ¿A dónde lleva? Está bien, pero ¿a dónde lleva? Uh-huh. Vamos a ver un plan articulado de todo. Como un ejemplo que les pongo, Beto. Tú que andas en la calle tocando puertas, yo que también lo hago mucho, si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, sabe cuáles son los programas del presidente López Obrador, ¿o no? Sí. Sabe, pueden estar de acuerdo o no, pero todos saben que hay el Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas, que está la pensión de adultos mayores, lo de discapacitados. Todo el mundo sabe. Y las toman. Sí, pero si les preguntas, oye, ¿y cuáles son los programas del gobierno del estado? Ando a decir, espérate, un año antes, ahí nos van a decir cuáles son, antes de elecciones. No hay programas. Ajá. No, vienen las dádivas preelectorales. Ajá, sí, sí, es sí. el maicito pa'l conejo, frijol con gorgojo. Ajá. Pero así que tú digas, es un programa que tú sabes que tienes ese derecho. Claro que no, claro que no. Y además ves el desencanto de esos a los que les prometieron que les iban a dar quién sabe cuántas cosas y luego no se las dieron. Y pasó la elección y ya ni lo reciben. ¿Y sabe quién paga? Los que vamos a invitarlos y dicen, nada, todos son iguales. Exacto, y no somos iguales, ¿eh? Acá nosotros hemos visto, eso es lo que ellos quieren hacer pensar, que todos somos iguales. Se han encargado, han estado, dicen noticias falsas para tratar de armar que somos corruptos y nomás no les sale. Y entonces, y la gente se va dando cuenta, oye, algo que dicen mucho la gente aquí en Guanajuato también, oye, pues ¿cómo voy a querer que se vaya el único que me ha apoyado? Uh-huh, uh-huh. Entonces la gente en Guanajuato ya se da cuenta de que hay un gobierno federal que sí apoya a la gente, y ese es parte del análisis crítico que cada quien tiene que hacer de su vida, ¿no? Estos me dicen todo el día que el presidente es un tirano, un dictador, un nefasto, un corrupto, bla, bla, bla,
Nada más que es el único que se ha fijado en el pueblo. Que se ha preocupado. Es el único que tiene programas para el pueblo. Y estos que todo el día me dicen todas esas tonterías, pues a mí qué, o sea, nunca, bueno, no tengo ni lo básico. Hay gente, no tiene un agua potable, no tienen drenaje, no tienen calles, no tienen seguridad, oportunidades no de tienen educación, no escuelas, tienen nada. Entonces, esa es parte, por ejemplo, de otra de las mentiras del PAN. Échale. Las amenazas. Es que si usted se va a votar por Morena, le vamos a quitar tal cosa. Es otra de las cosas que hacen siempre. Y algunos los amenazan con quitarles lo que no les han dado. Uh-huh. He contado ya varias veces de mi ida a San Juan de Abajo, pero sucede en otras colonias, que no tienen drenaje, no tienen agua, no tienen pavimento, no tienen nada. Si se juntan con los de Morena, no les vamos a poner el drenaje. Y 20 años sin drenaje. Ten toda la vida sin drenaje. Entonces, y la gente se asusta. O lo que pasó, por ejemplo, con los del hospital pediátrico, ¿no? Sí. Que no, y si otros se quejan, los vamos a correr también. ¿No? A todos los vamos a correr. Y si levantas la voz, los corremos. Todo es a base de amenaza. Uh-huh. Todo es a base de la amenaza, no de convencer a la gente. Entonces, pues esa es parte de la forma de actuar de los panistas. Pues yo invito a que las personas sean observadoras de su entorno, que se den cuenta de realmente qué dicen y qué hacen. Pero ya, por favor, ya hay que votar por otra opción, porque yo creo que ya 30 años del PAN ya estamos hartos. A ver, Beto, hay cosas innegables. ¿Que Guanajuato tiene de los sueldos más bajos? ¿Sí o no? Es un dato objetivo, a todas luces visibles. Uh-huh. A ver, pregúntese la gente, ¿gano lo que yo debería ganar? Para empezar. ¿Me alcanza para mí y mi familia? ¿Tienen mis hijos oportunidad de estudio hasta la universidad? ¿Tengo un buen servicio de salud? Si no, cuestiones. Otro hecho innegable, la violencia desbordada de Guanajuato. Primer lugar, ya no es posible más. Entonces, ni modo que digan que no, Beto. Y ni modo que estos se desentiendan, tienen 32 años gobernando Guanajuato. Entonces, no se pueden desentender y decir, ay no, como le hace Diego Sinue, ay no, a mí no me hablen de eso, yo no puedo hablar de eso. Pregúntenle a Sofía Huet, ¿no? Es una cuestión que la gente tiene que valorar y que hay que ver. Esas condiciones que tanto nos afectan no van a cambiar con los mismos de siempre. ¿A poco creen que los mismos del PAN van a cambiar esa situación? ¿Cómo? ¿Con qué proyecto? Para nada. No, es que el candidata es re buena gente. No se trata de eso, pueden ser muy buenas gentes, pero no tienen un proyecto, no hay un programa, no hay nada que vaya en un sentido diferente que garantice que salgamos adelante. Pues tenemos mucho que pensar, senadora. Yo creo que ya identificamos las mentiras, hemos desmentido algunas, creo que todavía hay más, por ejemplo esta de que el precio del camión cuesta 13 pesos, que para dar un mejor servicio, y la verdad nomás se están robando. Pero yo creo que es importante que la gente vea esto. Comparte este video a tu amigo o amiga apática, apolítica, que no cree en la política, para que se vea a sí mismo desde afuera y diga, ok, no podemos seguir con la apatía y dejar que las cosas sigan así. Entonces yo creo... Es que hay otra mentira del PAN. Ajá. El cambio está en uno mismo. Eso es imposible, eso es tonto. Es totalmente falso. El cambio está en nosotros juntos. No hay manera, porque así nacimos los seres humanos. Todos los seres humanos somos de comunidad, de juntos, ¿no? No podemos sobrevivir nadie solos. Entonces, no es cierto que el cambio está en uno mismo. Y te voy a poner ejemplos claros. Ay, no, es que yo no robo, no mato, no me paso los altos, no tiro basura. Y eso no evita que todo el mundo lo demás lo haga. Y que sea todo esto un desastre. Uh-huh.
Entonces, no es el cambio en uno mismo que es la mentira del PAN. El cambio está en nosotros juntos, organizados. El pueblo organizado puede salvar al pueblo, nada más, no hay más. Senadora, pues finalizamos este podcast. ¿Con qué cerramos? Pues mucho ojo, efectivamente, con lo que tú dices. Analicemos nuestra realidad, cómo vivimos, cómo nos va. ¿Estamos conformes? ¿O eres un wannabe que crees que eres fifí? Sí, como dice mi presidente, si no tienes 500 millones de pesos, no eres fifí. No, somos obreros, somos clase obrera. Trabajadora, exactamente. Bueno, senadora, pues muchas gracias por este capítulo. ¿Sus redes sociales? Pues síganme en Facebook y en TikTok como Antares Vázquez Alatorre, en Twitter y en Instagram como Antares Basala. Excelente. Hasta luego. Guanajuato merece vivir en paz. No podemos esperar que votando por los mismos Guanajuato cambie. Eso no va a pasar. Guanajuato es un estado grande por su gente, pero chico por su gobierno. Guanajuato tiene mucho pueblo para tan poco gobierno del estado.